La importancia que tiene es conservar toda la gama de biodiversidad, conservando tanto el paisaje como algo importante, el que culturalmente salga la gente, vea el producto sano que puede llegar a consumir, y aparte de crear un vínculo muy cercano con el consumo, o sea, la producción y el consumo, más que de proximidad y tal, muy cercano. Y eso crea un vínculo, y sobre todo cuando vienes desde pequeño, que vas adquiriendo de dónde viene tu alimento, y sobre todo que sea sano, el poder reconocer, porque hay veces que la gente joven ni reconoce de dónde viene el producto, cómo viene, reconocer la planta, reconocer el producto y que lo tiene cercano. Luego también es que realmente cerca de las ciudades, que es donde está el consumo, ¿vale? Crea una serie de micro empresas, ¿vale? que conviven y pueden sobrevivir de cara a tener muy cerca, porque claro, la competencia a gran escala es mucho más grande, pero al tener tan cerca esa distribución, pues bueno, le da un ámbito mucho más real a la hora de vender, a la hora de comercializar y a la hora de encontrar el consumo, ¿no? Estaría en una producción muy cercana, sin X gasto, a un consumo que ganan ambas partes. Y luego, por supuesto, el ambiente cultural, que me parece súper importante, el que salgas, el paisajismo, la biodiversidad que crea. Y luego, bueno, venimos de Valencia y la última comprobación, por desgracia, es también el choque que crea el tener una agricultura cerca, este colador de agua que nos puede servir y nos puede salvar a estas ciudades.